¿Cuál dirías que es el sonido más fuerte del mundo? Piénsalo por un instante. Quizás te venga a la mente el estruendo ensordecedor del tráfico en plena hora punta, ¿no? ¿O un trueno? Claro, un trueno de madrugada que hace temblar los cristales de tu ventana. Pero según el documento que vamos a desgranar hoy, el sonido más ensordecedor que existe es, paradójicamente, el silencio. Sí. Específicamente, fíjate, el silencio de un móvil que no ha sonado en 3 largos meses. Si estás escuchando esto en la quietud de la noche cerrada, sintiendo ese peso inmenso en el pecho, en la soledad de una casa demasiado silenciosa. ¿Sabes exactamente de qué estamos hablando? Sabes de qué hablo. Has cambiado pañales sin descanso. Has pagado universidades currando de sol a sol. Así es. Te has dejado la espalda entera. Te has destrozado las rodillas en el trabajo. Lo has dado absolutamente todo para ser el pilar de tu familia. Y al llegar a los 80 años, el único premio, el único reconocimiento que parece quedar es un frío y distante mensaje de texto en el día de Navidad. Y ya está. Es una realidad durísima. Y el verdadero riesgo aquí, el peligro oculto que te consume lentamente desde dentro en medio de ese aislamiento, no es solamente una inmensa tristeza, No, va mucho más allá de la tristeza. Es la destrucción silenciosa de tu propia dignidad. Es quedarte mirando fijamente el techo de madrugada, dándole vueltas a la cabeza, suplicando internamente por pequeñas migajas de atención, y sintiendo que de alguna manera incomprensible te has convertido en una carga. Pero existe una salida. Y, bueno, es una salida que al principio duele muchísimo escuchar, y exige una fuerza de voluntad tremenda. ¿Cuál es? Hay que dejar de llamar, tienes que soltar ese celular ahora mismo. ¡Wow! Sí. La verdadera solución a este dolor tan paralizante no es perseguir incansablemente a los que se han ido, sino empezar a construir algo completamente nuevo desde los cimientos. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a dejar de lado la frialdad de las estadísticas para sumergirnos en un análisis crudo, real y profundamente revelador, ¿vale? Totalmente. Un caso de la vida real. Vamos a analizar el testimonio directo de Harold, un hombre de 82 años que, tras caer en este abismo emocional, descubrió paso a paso cómo recuperar el amor propio y la independencia. Y esto fue justo cuando sus 3 hijos, que ya son adultos, simplemente dejaron de visitarlo. Exacto. Al leer la historia de Harold, fíjate que lo primero que salta a la vista es esa reacción visceral casi instintiva que todos compartimos. Cuando el teléfono no suena, el impulso animal es forzar el contacto a como dé lugar. Es que, desde la psicología, ese pánico al rechazo tiene una explicación muy clara. El cerebro humano procesa el aislamiento social utilizando exactamente las mismas redes neuronales que procesan el dolor físico. ¿En serio? ¿Duele físicamente? Literalmente. No es solo que te sientas triste, es una alarma de supervivencia que se dispara en tu cabeza. Evolutivamente, estar solo significaba peligro de muerte. Claro, te quedabas fuera de la tribu. Exacto. Y Harold describe este proceso con una vulnerabilidad brutal. Él detalla esa rutina tortuosa de levantar el auricular, marcar el número casi por inercia. ¿Toparse de frente con el buzón de voz? Ajá. Y dejar ese mensaje que inevitablemente suena a derrota. Tipo, hola hijo, solo llamaba para ver cómo estabas. Devuélveme la llamada cuando puedas. Y luego viene la agonía de la espera. Una espera donde el silencio se vuelve cada vez más pesado porque, bueno, no pasa absolutamente nada. Y es en medio de esa espera donde él hace una observación que me parece devastadora. Sí, cuando se da cuenta de que esa necesidad se convierte en lástima. O sea, mendigar amor constante rápidamente transmuta en lástima a los ojos del otro. Hay un detalle muy crudo en su relato. Lo de las 5 llamadas, ¿no? Ese mero. Cuando alguien llama 5 veces a la semana y la voz al otro lado de la línea suena triste, apagada, inevitablemente solitaria. El mensaje subliminal es terrible. Claro, el mensaje que están recibiendo esos hijos es que su padre se ha convertido en una carga, que su vida se detuvo y ahora depende de ellos para volver a arrancar. Hacking usa una imagen que se te queda grabada a fuego. Dice que uno se convierte en un perro viejo esperando pacientemente junto a la ventana a que su dueño regrese. Uf. Y el peligro de convertirse en ese perro viejo es que detona un ciclo de retroalimentación increíblemente destructivo en la familia. ¿Por qué lo dices? Porque la insistencia constante se percibe invariablemente como presión. Cuando los hijos adultos escuchan ese buzón de voz tan triste, no sienten un llamado al amor espontáneo. Sienten una deuda. Exactamente.
Sienten una exigencia emocional, una deuda que no saben cómo pagar. Y bueno, el mecanismo de defensa humano ante la culpa y la presión es la evitación. Huyen. Sí es, sienten la carga de la tristeza de su padre y para proteger su propio espacio, decidan alejarse un paso más. Mira, es como intentar atrapar agua con las manos. Tal cual. Cuanto más fuerte aprietas los dedos con desesperación para retenerla, pues más rápido se escurre entre los nudillos hasta que no te queda nada. Y lo que agrava esa situación del agua es que al ver que los hijos se alejan, el padre entra en un estado de pánico agudo. El miedo al abandono se apodera por completo del raciocinio. Y la respuesta instintiva es perseguir con más fuerza. Lógico, llamar más veces, mandar más mensajes, exigir explicaciones veladas. La presión sobre los hijos aumenta y ellos huyen todavía más rápido. Por eso Harle es tan tajante cuando llega a su punto de quiebre, ¿verdad? Sí, él se da cuenta de que hay que aplicar un torniquete emocional. Cortar esta hemorragia de atención es el primer paso vital para no perder el respeto por uno mismo. Pero aquí es donde me surge una duda inmensa. Y creo que es el obstáculo más grande para cualquiera en esta situación. ¿Cómo detienes ese instinto? Es muy difícil. Es decir, para quien está atrapado ahí, el terror palpable es que si deja de llamar, si suelta el móvil y no vuelve a insistir, simplemente va a desaparecer del mapa. Que se van a olvidar de él. Exacto. Que si no envía ese mensajito en los cumpleaños o los domingos, se olvidarán por completo de que el viejo Harl existe. ¿Cómo apagas ese pánico visceral a volverte invisible? Bueno, Harl confronta ese terror con una dosis de realidad que corta como el hielo. Su conclusión es implacable. A ver. Él dice que si tienes que recordarle constantemente a tu hijo que existes, entonces ya te han olvidado. Madre mía, ¿qué píldora tan difícil de tragar? Es dificilísima, pero es precisamente esa aceptación radical la que comienza a liberarlo. Él detiene el instinto de perseguir al reconectar con algo mucho más profundo que el miedo. Su orgullo. Exacto, su propio orgullo histórico. Él hace un inventario de su vida, ¿sabes? Recuerda que es un hombre que trabajó 40 años en una planta industrial. Que soportó tormentas, literales y metafóricas, para mantener a su familia a flote. Y por eso se niega rotundamente a aceptar la lástima de las mismas personas a las que, en sus propias palabras, alimentó con cuchara. Claro, el pánico se detiene en el instante exacto en que comprendes que, al mendigar atención, estás sacrificando tu dignidad personal, lo único que nadie te puede quitar a menos que tú lo entregues. Así es, pero tomar esa decisión nos empuja hacia un terreno todavía más complicado. Sí, porque si soltamos el teléfono y detenemos la persecución, de repente nos encontramos inmersos en un silencio atronador. Ya no hay ruido de buzones de voz. Ni la ansiedad de la espera, pero nos quedamos a solas con nuestros propios pensamientos en una casa vacía. Y es ahí, en esa quietud, donde la culpa empieza a ser un eco terrible. Hal habla de un ritual nocturno que creo que cualquiera que haya invertido su vida en criar hijos reconocerá al instante. Reproducir las cintas en la cabeza. El insomnio alimentado por el remordimiento. Es una trampa psicológica fascinante y muy cruel. Cuéntame más de eso. Mira, la mente humana detesta los misterios sin resolver. Y cuando nos enfrentamos al rechazo de alguien que amamos y no nos dan una razón clara, el cerebro empieza a buscar desesperadamente una explicación. Y en la madrugada, esa explicación suele ser la culpa propia, ¿no? Casi siempre. Asumir la culpa proporciona una falsa sensación de control. La lógica inconsciente es que, si fue nuestro error, entonces tenemos el poder de arreglarlo. Exacto. Estás ahí acostado, mirando las grietas del techo en la oscuridad, y las preguntas te taladran. Fui demasiado autoritario con él cuando era niño. Trabajé demasiadas horas en la planta. Me perdí los momentos importantes. Tal vez no fui del tipo cariñoso que daba abrazos. Y aquí es donde el testimonio de Herville da un giro maestro hacia la recuperación del amor propio. Porque él impone una regla innegociable. Sí, establece como axioma que ningún padre es perfecto. Él mismo admite sin tapujos que cometió muchísimos errores de juicio a lo largo de los años, pero subraya una verdad inamovible. Que él estuvo ahí. Él estuvo ahí. La presencia continua, incluso con fallas, es el núcleo de su defensa. O sea, no huyó cuando las crisis económicas o familiares golpearon. Proveyó sustento y estabilidad. Absolutamente. Puso la comida caliente en esa mesa todos los días, se aseguró de que las facturas se pagaran y las luces estuvieran encendidas. Los amó de la mejor manera que sabía.
utilizando las herramientas que tenía en esa época. Y la frase que utiliza para zanjar el tema de la culpa me parece brillante. ¿La de la maleta? Esa. Afirma que si sus hijos deciden castigarlo hoy por algún error de crianza de hace 30 años, esa es una maleta muy pesada que ellos deben cargar. Ya no es el equipaje de Harl. Y eso nos adentra en la mecánica real de recuperar el amor propio. Harl no solo se está perdonando, está estableciendo un límite psicológico infranqueable. El contrato está cumplido. Exactamente. La crianza implica un contrato implícito de dedicación y sacrificio durante décadas. Él cumplió con su parte. El amor propio en esta etapa se fundamenta en rehusarse a seguir pagando por errores del pasado. Utilizando la dignidad del presente como moneda de cambio, claro. No se puede vivir en una disculpa perpetua. No se puede. Pero a ver, entiendo la lógica, de verdad lo hago, pero quiero poner esto a prueba y empujarte un poco en contra de esta idea. Dime, a ver. Soltar esa maleta pesada va en contra de casi todo lo que nos enseñan sobre la familia. Piensa que la validación de 40 años rompiéndote la espalda, toda esa inmensa validación parece depender directamente de esas 3 personas que criaste. Claro. ¿No es casi antinatural decir simplemente el contrato está cumplido y cerrar la puerta? No estamos programados biológicamente para querer ver gratitud. Es una tensión emocional innegable. Tienes toda la razón. Choca contra nuestras expectativas más profundas. Sí hay un anhelo humano de recibir ese retorno. Entonces, ¿cómo lo hace? El avance psicológico de Harl ocurre cuando comprende que externalizar su sentido de valía, o sea, atar el significado de su existencia a las reacciones de otros, es una garantía de sufrimiento perpetuo. ¿Incluso si son sus hijos? Especialmente si son sus hijos. Si ellos eligen aferrarse a una narrativa de rencor, esa es su elección. Harl se da cuenta de que no puede reescribir cómo interpretan su infancia. Pero sí tiene el control sobre dejar de financiar ese resentimiento con su propia paz mental de hoy. Exacto. La verdadera independencia no significa que no te importe. Significa aceptar que el trabajo de toda tu vida tuvo un valor enorme solo porque te levantaste y lo hiciste, no porque alguien decida aplaudirlo 30 años después. Es una forma de romper las cadenas. Porque si sigues torturándote de una manera retorcida, estás permitiendo que esa relación fracturada siga dictando tu felicidad actual. Y al romper esas cadenas emocionales, al dejar de perseguir, inevitablemente se genera un vacío. Claro, el silencio mental. El silencio que sigue a la culpa suele ser abrumador. Y ese vacío nos obliga a enfrentar el siguiente gran obstáculo de esta historia. Porque una vez que silenciamos esas cintas y soltamos el teléfono, queda un espacio inmenso, un agujero en el pecho, como dice él. Sí, ¿con qué lo llenas? Exacto. ¿Con qué se llena si tu identidad ya no orbita alrededor del rol de padre protector? Y es aquí donde la historia nos regala una joya de sabiduría intergeneracional, la metáfora que le enseñó su propio abuelo. ¿Ah, la metáfora del jardín? Sí. Es un concepto que ilustra perfectamente la diferencia entre la persecución desesperada y la atracción natural. Es pura poesía, pero también es el consejo más pragmático del mundo. El abuelo le decía, Harl, si persigues a una mariposa, ésta se irá volando despavorida, pero si te dedicas a construir un hermoso jardín, la mariposa vendrá a ti por sí sola. Y el remate es lo mejor. ¿Y si la mariposa no viene? De todos modos sigues teniendo un hermoso jardín. Me encanta. Lo fascinante es cómo Harl saca esta metáfora de la autoayuda barata y la aplica a la acción clínica inmediata. Él confiesa un dato aterrador, ¿eh? Los 5 años. Pasó 5 años enteros de su vida sentado en una silla, literalmente consumiéndose mientras esperaba a que el teléfono sonara. Media década paralizado. ¡Qué locura! Sí. Hasta que, hace 6 meses, tocó fondo, sintió que la vida se le escapaba y dijo basta. Tomó la decisión radical de dejar de corretear mariposas invisibles y empezó a arar la tierra de su propio jardín. ¿Y los pasos que dio fueron tan terrenales? Nada de grandes epifanías místicas, sino cosas prácticas y efectivas. Se inscribió en un taller local de carpintería para volver a crear cosas con sus manos. Ajá. Empezó a ir religiosamente al parque para jugar ajedrez con un grupo que él llama, con mucho cariño, otros viejos tontos. Pasando las horas discutiendo y riendo, ¿no? Sí, socializando sin presiones. Y por si fuera poco, volvió a adueñarse de la cocina, desempolvando su vieja receta familiar de gumbo. Mira, el mecanismo subyacente de estas actividades es muy profundo.
No estamos hablando de simples distracciones para pasar el rato. Ah, no. No, desde el punto de vista neuropsicológico, cuando Harl opera una sierra en el taller, huele el aserrín o calcula un movimiento de ajedrez, entra en un estado de flujo. Vale, entiendo. Su mente no puede estar rumiando sobre la culpa del pasado mientras esté inmersa en una tarea que exige tanta concentración presente. Reconstruye su identidad bloque a bloque. Al interactuar con otros, al reírse, su sistema nervioso se reactiva, ¿verdad? Totalmente. Se vuelve a convertir en una persona interesante. Encuentra la capacidad de ser feliz por sí mismo, generando su propia energía, para llenar ese agujero en lugar de exigir que sus hijos vengan a llenarlo. Pero espera, quiero volver a cuestionar esto porque me parece fundamental no caer en trampas ilusorias. Adelante. ¿No existe el riesgo inmenso de que este jardín sea simplemente una forma sofisticada de autoengaño? Una cortina de humo donde fingimos que estamos muy felices tallando madera, pero en el fondo es solo una táctica para que los hijos regresen. Entiendo por dónde vas. ¿Cómo sabemos que no es una manipulación encubierta? Esa es la distinción más crítica de todo este proceso. Si construyes el jardín con la secreta esperanza de que sirva como una trampa estratégica para capturar a la mariposa, el fracaso está garantizado. ¿Por qué? Porque los hijos, y las personas en general, tienen un radar muy afilado para detectar la desesperación y la manipulación incluso a distancia. El jardín solo funciona si te rindes ante la idea de que es exclusivamente para tu propio disfrute. O sea, tienes que aceptar que estás cocinando ese gombo porque te gusta. Porque mereces tener un buen martes, exacto. No porque quieras una visita el domingo. Y curiosamente, es solo cuando esa independencia es genuina que ocurre un fenómeno fascinante en la familia. La curiosidad. Así es. Harm menciona que los hijos son, por naturaleza, criaturas curiosas. Tal cual. Cuando la presión desaparece por completo, cuando el teléfono deja de vibrar con reclamos silenciosos, el ambiente se despeja. Los hijos notan esa ausencia repentina de peso. Y la mente hace lo suyo. Se preguntan, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué papá ya no insiste? ¿En qué anda metido que está tan ocupado? Es una paradoja maravillosa, la verdad. Y muy irónica. Dejamos de ser dependientes de las personas exactamente en el momento en que hemos construido una realidad que nos apasiona. Y cuando esos hijos, picados por la intriga de este silencio, finalmente deciden acercarse, Lo que encuentran al otro lado no cuadra para nada con el guión que tenían en la cabeza. para nada. No se topan con un anciano amargado y deprimido esperando en una silla. Encuentran a un hombre vibrante, Alguien con la agenda llena. que se ríe a carcajadas en el parque, que huele a aserrín fresco y tiene una olla de gambo hirviendo. Encuentran luz, y la naturaleza humana dicta que la luz atrae. Les da ganas de quedarse cerca de esa energía. Pero, y esto es imperativo para no vender falsas esperanzas, debemos llevar esta conversación hacia su conclusión lógica y enfrentar la realidad más sombría. ¿Qué pasa si no vuelven? Exacto. No todas las historias se resuelven con un reencuentro de película. La pregunta inevitable es, ¿qué sucede si haces todo este enorme trabajo interno? El jardín florece, y aún así, la mariposa simplemente jamás regresa. Harl no intenta endulzar esto en lo más mínimo. Su honestidad en el final de su relato es desarmante. Sí, es brutal. Él dice sin titubear, a veces construyes el jardín más hermoso posible y las mariposas de todos modos no vienen. Es un golpe de realidad durísimo, porque reconoce que a veces las personas, incluso tu propia sangre, pueden ser irremediablemente egoístas. Y es en esa aceptación desnuda donde verdaderamente se sella la independencia. Harl resume la lección suprema de este doloroso viaje. Si logras armar un entorno de paz para ti mismo, y ellos eligen mantenerse ausentes, la única salida sana es dejarlos ir. Dejarlos ir con amor. Con amor. Sin albergar venenos ni rencores, pero los dejas ir. Comprendes que no tienes la capacidad mágica de forzar a otro ser humano a que valore tu compañía. Pero retienes el poder absoluto de negarte a que esa ausencia te destruya. Tu valor incalculable, tras una vida entera de esfuerzo, no está sujeto a la validación de quien decide aparecer un domingo. Tu valor se define única y exclusivamente por la persona íntegra y de pie que observas en el espejo cada mañana. Es la forma más poderosa de reclamar la autoría del último capítulo de tu vida. Totalmente. Y por eso Harl cierra su testimonio compartiendo sus planes para el resto del día. Sin autocompasión, recuerda que su teléfono sigue sin sonar. La mariposa no ha venido. No ha venido.
Pero a pesar de ese silencio, se va a levantar de esa silla. Se dirige al taller de carpintería para fabricar una mesa firme, y esta misma noche se va a sentar a disfrutar de un excelente filete de carne. Ha tomado la determinación inquebrantable de seguir viviendo. Deja clarísimo que si el día de mañana sus hijos desean unirse a él en esa mesa, la puerta está completamente abierta. No hay rencor. Pero el cambio sísmico es que él ya no está consumiendo sus horas esperando en la entrada. Y esto nos deja con una imagen inmensamente provocadora para que la mastiquemos hoy. Tras escuchar la historia de Harl, piensa en tu propia realidad. Es profundamente válido que mantengas tu puerta siempre abierta a la reconciliación, pero, dime, ¿has dejado finalmente de estar de pie en el umbral? ¿Hipotecando tu presente mientras esperas? Sal del umbral, ve a vivir.